Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar con un tema nuevo que es factorización prima. En realidad es una continuación de divisibilidad, pero es la factorización prima que tiene todo número entero. Eso es lo que vamos a explicar hoy. Repasemos primero algunos conceptos de divisibilidad para refrescarnos respecto. Entonces, repaso de divisibilidad, ¿no? Bueno, entonces eh, recordemos que dados dos enteros a, b, pongamos a distinto de cero, decimos que a divide a b si existe q tal que b es a por q. Es decir, si cuando dividimos b por a, el resto es cero. Esencialmente es eso. Equivalentemente, si a divide a b, si eh, cuando dividimos b por a, el resto es cero. Bueno. Eh, ¿Qué propiedades tiene esta relación, ¿no? Divide A es una relación con las siguientes propiedades, y muchas más, por supuesto, ¿no? Pero las más obvias primero. ¿Mm? Si A divide a B, bueno, la primera de todas, pongamos las que determinan que es una relación de orden. A divide A divide a B y B divide A, entonces, bueno, si los dos son positivos son iguales, si no es, B es igual a más menos A. ¿Mm? Eso es una mezcla de dos resultados. Y si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C, ¿no? Es una propiedad transitiva, ¿no? Son todas bastante obvias y bastante sencillas, ¿no? De demostrar. Pero tenemos otras propiedades que también son importantes y de las cuales vamos a mencionar la más importante. eh, eh, si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a SB más TC para todo ST perteneciente a C. Es decir, si A divide a B y A divide a C, divide a cualquier combinación lineal entera de B y C, ¿no? En particular, se pueden derivar varias propiedades. A divide a B y A divide a C implica que A divide a B más C, ¿no? Eso es poner
S igual T igual 1. Y también A divide AB menos C. Eso es poner S igual 1, T igual a menos 1. Y así sucesivamente. Uno puede hacer cualquier combinación lineal entera, ¿no? Y en realidad A divide A más menos B más menos C. Cualquier símbolo que ponga, eso es para S igual más menos 1 y T igual más menos 1. Bueno, y esta propiedad se usa mucho. Esta es una propiedad que se usa mucho, que hay que acordarse. Quizás después usemos otras propiedades, pero bueno, cuando vengan, cuando tengan que ser usadas, las enunciaremos. Esta es la propiedad importante que vamos a usar hoy, seguramente. Bueno, después vimos el máximo común divisor. Si tenemos dos enteros, uno de ellos no nulo, D es el máximo común divisor de A y B si, primero, D divide A y D divide a B, y segundo, era A y B, creo, en el apunte. Si C divide A y C divide a B, eso implica que C divide a D. Bueno, el máximo común divisor es un divisor común a ambos números que tiene esta propiedad, ¿no? Resultado importante, que lo vimos cuando demostramos la existencia. eh, es decir, en principio se define así el máximo común divisor y no se sabe si existe y si es único. Bueno, nosotros demostramos en la clase pasada, o por lo menos dijimos que se podía demostrar, que el máximo común divisor existía y era único, ¿no? Entonces sea D el máximo común divisor, y acá me faltó D mayor que C, ¿no? Sea D el máximo común divisor entre A y B, ¿no? Entonces, existen ST tal que D es combinación lineal de A y B. Este resultado también es muy importante, se usa mucho, ¿no? Entonces el máximo común divisor es combinación lineal de A y B, ¿no? Vimos la clase pasada que es la mínima combinación lineal positiva, pero eso es un resultado de existencia, no sirve para mucho. Lo importante es que esa propiedad. Con el algoritmo de Euclides, que hoy no vamos a repetir porque hoy no viene a caso, de Euclides, fuimos capaces de calcular el máximo común divisor entre A y B y ST como en estrella, ¿no? Es decir, este, ¿no? Tal que D es el SA más TB, ¿no? Bueno, el máximo común divisor tiene muchas propiedades que hoy vamos a usar, propiedades del MCD. No sé si voy a listar todas las que dimos, pero algunas. El máximo común divisor entre A y A es el módulo de A, digámoslo así. Digamos, si A es positivo, bueno, no quiero poner, digamos, no compliquemos la notación. Es A
si A mayor que cero, ¿no? Si no es menos A. El máximo común divisor entre -2 y -2 es 2, ¿no? El máximo común divisor entre A y B es igual al máximo común divisor entre B y A. El máximo común divisor entre A y B es lo mismo que el máximo común divisor entre más menos A más menos B. No, no importa los signos. Y bueno, y la propiedad también muy importante, una que vimos como una proposición, no en el listado de propiedades, sino que el máximo común divisor entre A y B es igual, con algunas hipótesis, ¿no? Con unas hipótesis, con A distinto de cero, entre A y B menos A, ¿no? Acá, así cero no tiene sentido, no, sigue siendo. Pero más generalmente aún, si A distinto de cero y B es igual a A por Q más R, implica que el máximo común divisor entre A y B es lo mismo que entre R y A, o en otro orden, bueno, no importa, el orden. Lo vamos a sacar, así que con la misma denotación, ¿no? Esta propiedad es muy importante, hoy la vamos a usar, y es en la cual se basa el algoritmo de Euclides, ¿no? El algoritmo de Euclides, para calcular el máximo común divisor, se basa en, como R es mucho más chico que A, no sé si es mucho más chico, pero es más chico que A, bueno, el máximo común divisor entre A y B se reduce a un problema más sencillo, que es el máximo común divisor entre R y A. Es más sencillo porque R es más chico. Ah, y nos falta una propiedad importante, dos propiedades, una propiedad importante nos falta, que es la que se usa en el algoritmo de Euclides, que es la siguiente, la debería haber listado antes, pero no importa. Si A distinto de cero, el máximo común divisor entre A y cero es A. Esta es trivial, pero es también de suma importancia porque es lo que se usa para demostrar que el algoritmo de Euclides llega al máximo común divisor. Estas son dos propiedades importantes, ¿no? Bueno, esto es un pequeño repaso de todo lo que vimos de divisibilidad. No de todo, pero sí de las partes más sustanciales. Ahora vayamos a estudiar los números primos y la descomposición prima. Hoy cambié la forma de presentar las diapositivas. Vamos a ver si funciona, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la factorización prima. Primero definamos lo que es un número primo. Probablemente casi todos ustedes ya saben lo que es un número primo, pero bueno, aquí damos la definición precisa y para recordar, ¿no? Para los que ya lo saben. Se dice que un entero positivo P es primo si P es mayor o igual que 2 y los únicos enteros positivos que viven a P son 1 y P mismo, ¿no? Nosotros ya eh, sabemos, no, esto mucho no me gusta, que 1 divide a n y n divide a n para todo n mayor que 0, digámoslo así. Y para menor que 0 también. Esto siempre lo tenemos. Entre los divisores de cualquier número n está el 1 y sí mismo. Bueno, los números que no tienen más divisores son los que se llaman números primos. Lo bueno que tiene este sistema de presentación de ahora es que puedo guardar la transparencia con las anotaciones. Creo. Bueno. Los primeros primos, los menores que 100, son, bueno, es simplemente hay que comprobar que primos
no tienen más divisores que él y el mismo. El 2, por ejemplo. El 2 es divisible por 1 y por 2, y obviamente por ningún otro. El 3. Bueno, el 3 es divisible por 1, no es divisible por 2 y es divisible por 3. Listo. 1 y 3. ¿No? Y así sucesivamente. 5, 7, 11, 13. 29. Bueno, uno va buscando los divisores de 29, por ejemplo, y, y va viendo que el único divisor de 29 más del 1 es el 29. Simplemente aplicando el algoritmo de división. Bueno, fíjense que en la definición de número primo se pide que el número sea mayor o igual que 2. Es decir, 1 no es primo. 1 no es primo. Ah, si esto se ve. Ahí está. Es como que es más flexible de esta forma. 1 no es primo. Eso es importantísimo. Bueno, no sé si es tan importante, pero hay que saberlo. Es algo básico para saber. Observemos lo siguiente. P es primo si solo si P es de la forma M1 por M2, donde M1 es 1 y M2 es P, o M1 es P y M2 es 1. No hay otra forma de conseguir P, ¿no? Porque si P es M1 por M2, significa que M1 divide a P y M2 divide a P. Bueno, entonces M1 es O1 o P y M2 es O1 o P. Como obviamente ambos no pueden ser P, ni ambos pueden ser 1, tiene que ser uno igual a 1 y otro igual a P. Por el contrario, si M no es primo, entonces existen M1 y M2 que no son ni 1 ni M, tales que que M es M1 por M2. Es decir, cuando M no es primo, significa que hay un divisor que no es ni 1 ni M, ¿no? Entonces, ese divisor es M, hace que M sea M1 por otro número, por M2. Y ninguno de los dos es 1 ni M, ¿no? Porque si uno fuera 1, el otro tendría que ser M, y si uno fuera M, el otro tendría que ser 1. Entonces, esta es una observación muy sencilla, pero muy importante. Cuando un número no es primo, se escribe como producto de dos números más chicos. Esa es la observación importante. Bueno, entonces veamos, por ejemplo, números que no son primos. El 4 es 2 por 2, el 6 es 2 por 3, el 8 es 2 por 4, también es 4 por 2, el 9 es 3 por 3, el 10 es 2 por 5, el 2 es 3 por 4 o 6 por 2 también. No hay una única forma de hacerlo, ¿no? El 14 es 2 por 7, el 15 es 3 por 15, bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, el 20 es el 4 por 5 o también 2 por 10, ¿no? O el 18 es 2 por 9 o también es 6 por 3. Hay varias formas, por ahí puede haber varias formas de escribirlos, pero lo importante acá es que los dos números con los cuales se obtiene el número, los números más chicos, con los cuales se obtiene el número son más chicos que el número, ¿no? Los dos, y más grandes que uno. Ninguno puede ser, ninguno es ni uno ni el mismo número. Veremos ahora a continuación que todo número entero positivo puede expresarse como producto de primos. Es decir, los primos son los ladrillos fundamentales de los números naturales, en el sentido que, con respecto a la multiplicación, que todo número natural se puede escribir como producto de primos, ¿no? Por ejemplo, 825 es 3 por 5 por 5 por 11. Estos números 3, 5 y 11 están en la lista de números primos más chicos que 100. Si el entero es negativo, entonces uno lo multiplica por menos 1 y obtiene que un entero negativo es menos 1 por un producto de primos, ¿no? Es menos 1 por un producto de primos. Siempre es un producto de primos por más o menos un producto de primos, cualquier número entero. Excepto el 0, ¿no? Que no es producto de primos. Y el 1 tampoco. Ni el 0 ni el 1 son productos de primos. Como consecuencia del axioma del buen orden, ahora lo vamos a ver, obtenemos que todo entero positivo es producto de primos. Con la salvedad que si P es primo, también lo consideramos un producto de primos, ¿no?
Es como una generalización de producto de primos. El producto de primos puede ser de 2, 3, 5 o un primo, ¿no? Si un número primo es producto de primos. Esa es una definición medio, digamos, que nos sirve para generalizar el resultado. Entonces, todo entero mayor que 1 es producto de números primos. Este es el resultado. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Supongamos tenemos un conjunto, ahora no me acuerdo cómo lo llamé, pero pongámosle ahora aquí X, creo que era B. No es B, será otra vez. Son los M, tal que M no es producto de primos. Y M mayor que 1. ¿No? Es decir, tomo todos los números enteros mayores que 1 que no son producto de primos. Bueno, sabemos que este conjunto es vacío, pero bueno, supongamos que B no es vacío. Supongamos que B es distinto de vacío, ¿no? Llegaremos a un absurdo. Llegaremos a un absurdo. Bueno, pero si B es distinto de vacío, por buena ordenación, implica que existe un M0 mínimo en B. ¿No? Es un subconjunto de los naturales no vacío, tiene mínimo. Es un subconjunto de naturales, tiene mínimo. Bueno, y ahora la idea es muy sencilla. M0 no es producto, es el mínimo de B, está en B, no es producto de primos. Por lo tanto, tampoco es primo, porque dijimos que los primos son producto de primos. Como no es primo, es producto de los números más chicos. Como son más chicos esos números, no están en B, porque M0 es el mínimo, ¿no? Al ser números más chicos, distintos de 1, que no están en B, son producto de primos. Entonces, M0 es producto de dos números que son producto de primos. Entonces, a su vez es producto de primos el mismo. Y ahí se llega a la contradicción, ¿no? Entonces, M0 es el mínimo de B. Luego, M0 no es primo. M0 no es primo. Implica que M0 es igual a M1 por M2 con 1 menor que M1 y M2 y menores que M. Lo importante es esto, que son menores que M, ¿no? Eso implica, y que son mayores que 1 también, ¿no? Eso implica que M1, M2 mayores que 1 y no pertenecen a B. Eso significa que son producto de primos. Implica que M1 y M2 producto de primos. Eso implica que M0 igual a M1 por M2 es producto de primos. Y esto es absurdo. Y el absurdo vino de suponer que B es distinto de vacío. ¿Se dan cuenta? Llegamos, si hubiera un número que no fuera producto de primos, tomamos el mínimo de esos números, y como uno es primo, tiene que ser producto de dos más chicos, y esos más chicos son producto de primos, porque el otro era el mínimo que no era producto de primos. Entonces, el producto de ellos nos queda un producto de primos. Fíjense que el lema de buena ordenación o el axioma de buena ordenación se usa muchísimo en muchas partes. Bueno, aquí está la demostración. Profe,
Sí, Preguntan en el chat, ¿cómo sabe que los dos, que el mínimo es un producto de primos? oh, eh, no, yo no sé qué es un producto de primos. Es decir, eh, yo sé que no es, yo sé que no es primo, ¿no? Si está en B no es primo, porque B son los conjuntos que son producto de primos, o primos, digámoslo así. Lo que pasa es que como a un primo lo considero producto de primos es, estos son los conjuntos que no son producto de primos, ni son primos, obviamente. Entonces, si yo tomo el mínimo de B, que es M0, no es primo, no es producto de primos, en particular no es primo. Si no es primo, es producto, acá no estoy diciendo que sea producto de primos, estoy diciendo que es producto de dos números más chicos. M0 es producto de M1 y M2, que son más chicos. Como son más chicos, no están en B, porque M0 es el mínimo. Como no están en B, son producto de primos. Como son producto de primos, M1 y M2 son producto de primos, el producto de ellos, M1 por M2, también es producto de primos. Con lo cual llegamos a que M0 es producto de primos, por lo tanto no está en B, por lo tanto absurdo, porque M0 está en B. Y el absurdo vino de suponer que B es distinto de base. Ahora repasemos de nuevo por tercera vez. Tenemos B, son todos los números mayores que 1, porque el 1 no es producto de primos, donde N no es producto de primos. ¿No? Mayores que 1. Si B es distinto de vacío, por buena orden de acción existe un mínimo M de B. Lo que llame M0 acá se llama M. Como N no es primo, M es M1 por M2, con M1 y M2 más grandes que 1 y más chicos que M. ¿No? Es la observación que habíamos hecho en la página anterior, que cuando no es primo el número, es producto de los números más chicos. ¿Y por qué M no es primo? Bueno, porque está en B, y si está en B, no es primo. No es producto de primos, en particular no es primo. Como M1 y M2 son más chicos que M, ambos, y mayores que 1, me falta poner acá, ambos son producto de primos. Luego, si M1 es producto de primos y M2 es producto de primos, el producto de productos de primos es producto de primos, y con lo cual se llega a un absurdo. Y el absurdo vino de suponer que B es distinto de base. Al ser distinto de vacío tenía un mínimo y ahí se produjo una serie de implicaciones que me llevaron a absurdo. Bueno, este teorema nos dice entonces que todo número es producto de primos. Eso se dice en matemáticas, se dice como que todo número entero admite, positivo, o mayor que uno, admite una factorización con factores primos o en factores primos. No sé cómo es. Encontremos la factorización en números primos o en factores primos de 201.000. ¿Esto cómo se hace? Bueno, se hace a ojo, hay que ir dividiendo hasta encontrar todos los factores primos. Entonces, uno va, 201.000 es 201 por 1000, eso es fácil. Y uno se tiene que ir, dar cuenta, tiene que ir haciendo divisiones cada vez más pequeñas para darse cuenta. Esto es, bueno, 201, uno sabe que es divisible por 3, lo divide por 3 da 67, y 1000 es, obviamente, 10 al cubo, 10 por 10 por 10. Bueno, a su vez, 67 es primo, y 10 se compone 2 por 5, 2 por 5, 2 por 5. Entonces, agrupando los primos de menor a mayor, me queda 3, 2, 2 por 2 por 2, que es 2 al cubo, un 3, 3, 5, 5 por 5 por 5, 5 al cubo, y 67. ¿No? Entonces, como ya vimos, estos son números primos, por lo tanto, hemos obtenido la descomposición prima de 201.000. Profe, Sí, ¿cómo relaciono esto?
con el absurdo que dijo recién, como para entenderlo bien. No, bueno, lo que pasa es que las cosas que vienen por un absurdo, eh, justamente no, digamos, no se pueden poner ejemplos porque no existe, digamos, este conjunto B es vacío, digamos, ¿no? Entonces no hay ningún ejemplo, no puedo hacer ningún ejemplo con elementos de B, porque es vacío, ¿no? Es decir, no puedo relacionar el número este de aquí. Digamos, lo único que puedo decir es que, como es un número entero, tiene que tener una descomposición prima. No puede estar en B porque B es vacío, digamos. Ah, o sea que el absurdo lo usó básicamente para afirmar de que sí o sí, no se dice, B va a ser un conjunto de primos, multiplicación de No, primos. el absurdo lo usé para demostrar que B es vacío. Sí, creo que ahora entiendo lo que quieres decir. Que cualquier número va a ser un producto de prima. Lo usé para Claro, eso. exactamente Ese eso. es decir, es un método de demostración. La técnica del absurdo es un método de demostración. Uno supone algo falso, por lo tanto no puede dar ningún ejemplo de eso porque es falso. Claro. Supone uno que es alguien, uno sospecha que es falso, y cuando llega una contradicción, cuando llega algo que en lógica no puede ser que algo sea verdadero y falso al mismo tiempo. Cuando llega que una cosa es verdadera y falsa al mismo tiempo, eso significa que había alguna cosa falsa antes, digamos, ¿no? Esa es la técnica del absurdo. Entonces, ahí con esto se demuestra que el conjunto B es vacío y por lo tanto todo número mayor que uno es producto de primas. Ahora entiendo. Bien. Profe, Sí, entonces para ir, digamos, sabiendo cuál es la multiplicación de primos que de ese número, tenemos que primero dividirlo por un número más chico, que en este caso es 201. Después de sí. 201 tenemos que dividirlo por un primo, cosa que te da una multiplicación de dos números primos. Entonces, por ejemplo, si dividís por 2 el 201, tiene que quedar 2 por otro número primo. Y si no queda otro, no te multiplica por otro número primo, entonces no es válido. No, claro, cuando el resto no es nulo, no sirve ese. El 2 no sirve, el 3 sí. Bien, bien, gracias. Sí, sí, uno tiene que ir probando. No hay mucho más que prueba y error. Si uno fuera a programar esto en forma más o menos sencilla, sin usar grandes técnicas, digamos, pero es la forma más natural de hacerlo, uno tendría que ir probando. eh, Primero pruebo con el 2, después con el 3, después con el 4, con el 5, voy probando con todos los números y voy viendo cuál divide. Una vez que divide, hago la división y con lo que me quedo tengo que seguir probando. Tengo que empezar de nuevo las pruebas. ¿Está bien? Es decir, un algoritmo para encontrar la descomposición prima sería dividir 201.000 primero por 1, por 2, por 3. Ahí paro porque está dividido. Entonces, dividido 3, me queda 67.000, ¿no? Entonces ahora empiezo a probar por 1, por 2, y de nuevo por 2 es divisible, porque 67.000 es divisible por 2. Entonces ahí saco otro 2 y así, ¿no? Voy sacando todos los factores primos. Finalmente, cuando divido por 3, 2, en realidad, digamos, primero divido por 3, 2, después por un 3 y me queda 5 al cubo por 67. Y ahí con el mismo algoritmo encuentro que es divisible por 5, 3 veces divisible por 5. Y al final me va a quedar 67 que muestro que es primo. Es así, es un algoritmo de prueba y error. Ir dividiendo por todos los números hasta encontrar las divisiones, hasta encontrar los primos que dividen el número. No hay buenos algoritmos para hacer esto. Uno de el algoritmo que más se usa para criptografía en transacciones comerciales, el RSA, cualquiera que haga una transferencia por tarjeta de crédito de dinero usa RSA sin darse cuenta, lo hace la computadora. El algoritmo más usado para hacer criptografía, para que no nos intercepten los números de la tarjeta esencialmente, eh, es un algoritmo que se basa en que es difícil descomponer un número grande en factores primos. Es decir,
El algoritmo para encontrar los factores primos de un número es prueba y error, esencialmente. Bueno, vamos a ver algunas propiedades de los números primos. Sea A un número entero y P un número primo, ¿no? Recordemos que P es primo si A divide a P implica que A igual a 1 o A igual a P, ¿no? A mayor que C. Los únicos divisores que tienen son 1 y P. Entonces, si P no divide a A, decimos que el máximo común divisor entre A y P es 1. Bueno, la demostración es bastante sencilla. Hagámosla, sea D igual al máximo común divisor entre A y P. Entonces, en particular, D divide a A y D divide a P. Pero si D divide a P, fíjense, vamos a remarcar esto. A ver si puedo. Parece que no. Bueno. ¿Por qué no podré? Vamos a ver. Bueno, si A divide a P, implica que A es igual a 1 o A es igual a P. ¿No? Si X, digamos, pongamos, bueno, no importa si. Si un número divide a P, ese número es 1 o P. Entonces, como D divide a P, eso implica que, por esto, ¿no? D es igual a 1 o D es igual a P. ¿No? Entonces, los únicos candidatos a máximo común divisor son 1 y P. Como P no divide A, justamente esa hipótesis, implica que D es distinto de P. No puede ser máximo común divisor P porque P no divide A. Bueno, entonces como esto no puede ser, D es igual a 1. ¿No? Le hice muy meticulosamente la demostración, pero es bastante sencilla en el fondo, ¿no? El máximo común divisor tiene que ser divisor común de A y de P. Como es divisor de P, solamente puede ser 1 o P. Como P no divide A, solamente puede ser 1. Esencialmente esa es la demostración. Si P y P' son primos y P divide P', entonces P es igual a P'. Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, simplemente P divide a P', por eso que ahora se borró, eso implica que P es igual a 1 o P es igual a P'. ¿No? Los divisores de P', como P' es primo, los divisores de P' son 1 o P'. Bueno, 1 no es porque P no es primo. P es distinto de 1, ¿no? Si es primo es distinto de 1. Entonces, P igual a P'. En realidad vale que si, con la misma demostración, si A mayor que 1 y A divide a P', implica que A es igual a P. Obvio también, ¿no? Si es divisible, si A divide a P, o es 1 o es P. Bueno, 1 no es porque es mayor que 1. Entonces, no hace falta que A sea primo. Bueno, acá está la demostración de los dos hechos. La A era si P no divide, entonces máximo común divisor entre A y P es 1. ¿Y cómo se demuestra? Como los únicos divisores de P son P y 1, y P no divide A, el único divisor común de P y A es 1. Lo que les dije, dicho de otra forma. P' en la B, P' es primo, ¿no? Tenemos que P divide P' y P' primo. Por lo tanto, tiene solo dos divisores posibles, 1 y P'. Como P no es 1 porque es primo, entonces P es igual a P'. Es bastante sencillo.
Bueno, lo que no es tan sencillo es este lema. No es difícil, pero no, digamos, no es inmediato como los otros. Este lema nos permite establecer el criterio de la raíz. ¿Cómo determinamos si un número primo si es o no primo? Dijimos que una forma de ver la descomposición de un número, en particular si es primo, es comprobar con todos los divisores. Probar con todos los divisores. Bueno, hay una forma un poco más corta de hacerlo, que es probar con algunos divisores. Este lema nos dice que si n es un número mayor que 0, que no es primo, entonces existe un divisor que es menor o igual que la raíz de n, ¿no? La raíz de n no es un número entero en general, ¿no? Lo que está diciendo ahí es que m cuadrado es menor o igual que n. Pero queda mejor escrito así, ¿no? Hagámoslo en Jamboard eso, porque acá... sea a ver cómo era el enunciado. N mayor que 0. Bien. Sea n mayor que 0, n no es primo. Esta es hipótesis, ¿no? Implica existe m mayor que 0, tal que n es igual a m, bueno, por m', y m menor igual que raíz de n. Equivalentemente, m cuadrado, esta en realidad en el universo de los enteros es mejor poner esto. M cuadrado menor o igual que. Pero en realidad se usa más esta versión. No, esta desigualdad elevada al cuadrado me queda m cuadrado menor o igual que la raíz de n al cuadrado, que es n, ¿no? En esta es más útil esta versión. ¿Cómo se demuestra esto? ¿No? A ver cómo haremos. Bueno, supongamos, como n no es primo, implica que n es igual a m1 por m2. Con, recuerden, 1 menor que m1 y m2, y a su vez ellos dos menores que n, ¿no? Supongamos ahora que m1 y m2 son menores, pongámoslo con comas porque queda más prolijo, m1 y m2 son menores que raíz de n, raíz de n. Supongamos que son menores que raíz de n. Entonces, m, que es igual a perdón, n, que es igual a m1 por m2, es menor que raíz de n por raíz de n. Es decir, si ambos son más chicos que el raíz de n, no, yo quiero ver si son más grandes que se producen. Supongamos que ambos son más grandes que la raíz de n. Entonces,
Yo quiero ver que, es decir, lo que voy a probar que uno de estos dos divisores es más chico o igual que la raíz, ¿no? Supongamos que no, que M1 y M2 son más grandes que la raíz de n. Entonces, el producto de M1 por M2 es más grande que raíz de n por raíz de n. Pero esto es raíz de n cuadrado, que es n. Es decir, queda n mayor que n. Absurdo. Y ya está, ¿no? Luego, o M1 menor que raíz de n, menor o igual, o M2 menor o igual que raíz de n, ¿no? Con lo cual ya está probado. Hay un divisor que es menor o igual que la raíz. ¿Se dan cuenta? Al ser producto de dos números que no son ni 1 ni n, si uno es chico, el otro tiene que ser grande. Si uno es grande, el otro tiene que ser chico. Digamos, es por eso que siempre uno de los dos, a mitad de camino está la raíz. Entonces siempre uno de los dos va a ser más chico que la raíz de n. O igual, ¿no? En el caso de, por ejemplo, 25 es 5 por 5. Ahí los dos son iguales a la raíz de n. Profe, ¿lo puedo explicar de nuevo? No te escucho bien. Sí, lo puedo explicar de nuevo. Bueno, lo explico ahora sobre la transparencia. Si n es mayor que 1 y no es primo, entonces, como dijimos, cuando no es primo, es producto de dos números que no son ni 1 ni el mismo número, ¿no? N es M1 por M2, donde M1 y M2 son más chicos que N, y mayores que 1. Hasta ahí estamos bien. Esa es la definición de que no es primo. Es cierto que, bueno, como siempre digo, ustedes apenas vieron la definición hoy y estos conceptos los vieron hoy, entonces por ahí cuesta usar lo que vimos hace 5 minutos por primera vez en la vida para demostrar cosas, pero bueno, así es la cosa. Por eso hay que estudiar después de ver la clase. Entonces ahora tenemos que n es M1 por M2. Supongamos que ambos son mayores que la raíz de n, ¿no? Nosotros queremos ver, veamos que M1 menor o igual que raíz de n, o M2 menor o igual que raíz de n. Queremos ver eso, ¿no? Queremos encontrar un divisor que sea menor o igual que la raíz de n. Supongamos que no pasa eso. ¿Qué significa lo contrario de eso? Que ambos son mayores que raíz de n. Entonces, M1 por M2, que es n, es mayor. Si M1 es mayor que raíz de n y M2 es mayor que raíz de n, por compatibilidad del producto con las desigualdades, con el mayor, M1 por M2 es mayor que raíz de n por raíz de n. Y esto es raíz cuadrada de n al cuadrado, raíz cuadrada de n al cuadrado, y esto es n. Entonces me queda n mayor que n. Eso es absurdo, porque n no es mayor que n, ¿no? Queda n mayor que n. Eso vino a suponer, el absurdo vino a suponer que ambos eran mayores que raíz de n. Entonces uno de ellos es menor, y ahí terminó la demostración. Encontramos un divisor que sea menor o igual que raíz de n. ¿Está bien? Sí, ahora lo entendí. Bien. Pero el criterio de raíz es para detectar no si un número es compuesto, sino si un número es primo. Entonces usamos el contrarrecíproco. ¿Qué significa el contrarrecíproco? Recuerden que esto es una herramienta de la lógica que más se usa para hacer demostraciones, que es el contrarrecíproco, ¿no? Lo voy a repasar, ya lo he mencionado varias veces, pero repaso. Contrarrecíproco. Es simplemente P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Ustedes ahora están estudiando un poquito de lógica en la introducción a los algoritmos. Bueno, esta fórmula es equivalente a esta fórmula. En la introducción al algoritmo se ven
las proposiciones como fórmula, ¿no? Como fórmulas, ¿no? Pero bueno, digamos, en la lógica de la vida diaria también esto es cierto, ¿no? Si habría que poner, por ejemplo, x mayor que 2, pongamos algo trivial, implica x mayor que 1, el contrarrecíproca es x menor o igual que 1, implica x menor o igual que 2, ¿no? La negación de x mayor que 2 es x menor o igual que 2. La negación de x mayor que 1 es x menor o igual que 2. Y ustedes ven, acá por ahí no es tan intuitivo con estas fórmulas matemáticas, pero en general el contrarrecíproco es muy intuitivo, ¿no? Que P implica Q es equivalente a no Q implica no P es muy intuitivo. Más allá de la intuición, es algo que se usa mucho. Aunque no lo tengan en forma intuitiva, lo van a tener que usar. ¿Cuál es el contrarrecíproco de recordemos el lema que vimos recién es n compuesto, ¿no? Compuesto significa que no es primo. Bueno, pongámoslo porque no definimos lo que es número compuesto. Se los digo ahora, compuesto que no es un número. En n no es primo, implica, acá está el implica, existe m menor o igual que raíz de n, tal que m divide a n. Es otra forma de enunciar el mismo resultado. ¿No? Hay un número menor o igual que la raíz de n que lo divide. El contrarrecíproco es la negación de esto implica la negación de esto. Entonces, la negación de esto por ahí no es tan obvia. Ustedes ya más o menos la saben manejar por la negación, ¿no? Recuerden que no, esto que deben estar viendo en la introducción a los algoritmos, no existe P, en realidad no sé si está bien escrito, pero es lo mismo que para todo no existe X, P de X, es lo mismo que para todo X, no P de X, ¿no? Pero bueno, veamos intuitivamente. ¿Cuál es la negación de que si m es, que existe un m menor o igual que raíz de n, tal que m divide a n? Es que no es, la negación es que si eh, eh, ¿cómo es? La negación existe para todo acá n no es primo, la negación es fácil. N es primo. ¿No? Y acá la negación es no existe, pongámoslo así, no pongamos para todo. No existe m menor o igual que raíz de n, tal que m divide n. Esa es la negación. No usemos esta forma, usemos esta que es más fácil. ¿No? Acá es no existe. No existe. No existe m menor o igual que rn, tal que m, digamos, directamente es así es más fácil de entender. No existe m menor o igual que raíz de n, tal que m divide n. Esa es la negación. Entonces, lo que quiero decir, si no existe un número, un divisor de n más chico que raíz de n, n es primo. Y ese es el criterio de raíz. Vamos a verlo más allá del contrarrecíproco, acuérdense el resultado, ¿no? Si para todo m tal que 1 menor igual que 1 menor que m menor igual que raíz de n, se cumple que m no divide a n, bueno, este es el verdadero contrarrecíproco metiendo el no metiéndolo en el para todo, ¿no? Tenemos que
para todo m que es más chico que raíz de n, o igual, se cumple que m no divide n. Entonces n es primo. Es el contrarrecíproco, ¿no? Usando esto que después taché, pero que en realidad usando esta, ¿no? Vamos a, usando que no existe P de X, es decir, la negación de existe X, P de X es lo equivalente en la lógica a para todo X, no P de X. Entonces, usando eso, negando esto es para todo ¿no? ¿Cómo es lo que habíamos puesto? Hasta yo me confundo. Claro, acá tengo que poner negación. Para todo m menor o igual que raíz de n, m no divide a n implica que n es primo. Bueno, más allá del lío del contrarrecíproco, este es el resultado que uno se tiene que acordar, ¿no? Si yo tengo que todos los divisores más chicos, que todos los números más chicos que raíz de n o iguales no dividen a n, entonces n es primo. Más aún, no es difícil ver, créanme, pero es muy fácil convencerse, si se cumple eso para todo primo, es decir, si para todo primo más chico que raíz de n o igual que raíz de n, se cumple que p no divide a n, entonces n es primo. ¿Por qué? Porque si, si n no fuera primo, habría un divisor más chico que raíz de n, y por lo tanto un primo más chico que raíz de n que lo divide. Verifiquemos si el 467 es primo o no. Si no utilizamos el criterio de raíz, deberíamos hacer 465 divisiones, fíjense. Deberíamos comprobar que si m divide 467, para los m que van desde el 2 hasta el 466. Son 465 divisiones. Como la raíz de 467 es 21, algo, solo debemos comprobar si m es divisible por 467 para los m que van desde el 2 hasta el 21, ¿no? Son 20 cuentas, nada más, ¿no? 20 comprobaciones, ¿no? 20 o 19. 20. Bueno, y uno prueba con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, bueno, y ve que es primo. Pero si uno ya sabe los números más chicos, los números primos menores que 21, uno tiene que comprobar con 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comprobaciones. ¿No? Entonces uno es fácil, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo para que... sería ejemplo, comprobar si 1001, por ejemplo, es primo o no. La verdad que no sé si 1001 es primo o no. Eh, 01. Creo que... Bueno, entonces, ¿cuál es la raíz de 1001?
Bueno, uno lo puede hacer, digamos, uno no tiene por qué sacar raíces, ¿no? 30 por 30 es 900. Eh, 33 por 33, no sé cuánto da, pero quizás, digamos, supongamos es menor que 35. Eso seguro. 35 por 35. Capaz que es menor que 34, pero bueno, no importa, ¿no? Entonces debo probar con los primos menores que 35, ¿no? Entonces, bueno, 2 no divide a 1001. 3 no divide a 1001, ¿no? Un divisor 3. Bueno, y después hay que hacer cuentas, ¿no? 5, bueno, 5 está claro que no divide a 1001, ¿no? Fíjense, bueno, para que divida 2 divida a 1001 tendría que ser par, no lo es. Para que 3 divida a 1001 debería ser que la suma de los dígitos sea un múltiplo de 3, no lo es. Para que 5 divida a 1001 debería terminar en 0 o en 5, no lo es. Bueno, después 7, para que 7 no divida a 1001, bueno, hay que hacer la cuenta. Hay que usar el algoritmo de división, ¿no? Vamos a hacer las cuentas. Ah, sí, es divisible por 7. Bueno, vamos a tener que elegir otro. Eh, entonces, 7 sí divide a 1001. Porque 1001, mira vos, ¿quién diría, no? 1001 es 7 por 143. A ver. A ver, busquemos uno que sea primo. Iba a poner 1007, pero resulta que 1007 es 19 por 53. ¿No? Siempre fíjense que hay uno que es más chico que la raíz, eso es lo importante, ¿no? Ahora pongamos 1009, a ver, por ejemplo. 9. Bueno, 1009 es primo. Bueno, solución, ¿no? Eh, a ver cuánto es. 33 ya es más grande que 1009, ¿no? 33 por 33 es igual a 1089. Más grande que 1009. Entonces debemos ver si P divide a 1009 para P' y P eh, menor que 33.
¿Y cuáles son los primos? Entonces P es igual a 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Bueno. Es decir, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, haciendo la cuenta, es fácil ver que P no divide a 1001 para esos P, a 1009. Eso implica 1009 es primo. Este es el algoritmo, no hay ningún misterio. No el algoritmo, el método. Entonces, si ustedes quieren hacer un programa para chequear si un número es primo o no, averiguan la raíz del número y comprueban todos los divisores. A veces saber cuáles son los primos es complicado, pero digamos, la forma más fácil de implementarlo es calculan todos los divisores más chicos que la raíz, más chicos o iguales que la raíz. Se fijan si divide el número, bueno, si no lo divide, el número es primo. Este es el criterio de la raíz. Para saber si un número es primo o no, no hay, es decir, hay mejores criterios que este, pero no hay ningún criterio. Este criterio reduce el problema bastante, pero no lo suficiente como para saber si un número muy grande es primo o no. Ningún algoritmo de los que existen en la actualidad basados en divisores, digamos, permite saber si un número grande es primo o no. Es algo difícil de averiguar. Hay algoritmos que permiten saber, sin usar divisores, permiten saber si un número es primo o no en forma bastante rápida, ¿no? Son resultados que no tienen tantos años. Pero lo que seguro no se sabe cómo hacer, es decir, no hay máquina que lo pueda calcular, ni algoritmo que lo pueda calcular bien, es cómo descomponer un número en factores primos. Ver si un número es primo o no es relativamente fácil a esta altura. Pero ver si un número se puede descomponer, cómo se descompone en factores primos, eso no es fácil. Es tan difícil que es lo que se usa para hacer todas las transacciones bancarias en todo el universo. Esa dificultad es la que sirve para eso. Después lo vamos a ver nosotros. Dentro de 3 o 4 clases vamos a ver el algoritmo un poquito a vuelo de pájaro, el algoritmo RSA, porque con los conocimientos que ustedes tienen y van a adquirir dentro de poquito, van a poder entender ese algoritmo, esa forma esa criptografía, esa forma de hacer criptografía. Bueno, sigamos. Si P divide X por Y, entonces P divide X o P divide Y, si P es un número primo. Este es un tema muy importante. En realidad, hasta uno podría definir lo que es un número primo dando esta definición, que es mucho menos intuitiva, pero es tan poderosa. Es decir, todo lo que podemos deducir de números primos se puede deducir a partir de esta definición, ¿no? Es fácil probar que si un número cumple esta propiedad, entonces es primo. Lo que vamos a ver ahora es que si P es un número primo, vamos a hacer un poquito de teoría también. No están en las transparencias, pero ¿qué pasa que no escriben? Proposición. Si P', o sea P', entonces P divide X por Y implica que P divide X
por P dividida I. Veamos la demostración. ¿Eso, Bueno, profe, viene que todo número puede expresarse como producto de primos? después se prueba eso, que todo número puede expresarse como número. Es decir, esto ayuda a probar la unicidad de ese resultado. Claro, Digamos. muchas gracias. Sí, sí. Ahora lo vemos. Sí, tiene que ver con ese resultado, con el teorema fundamental de la aritmética. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, vamos a hacerlo breve porque tampoco quiero que esto sea una clase tan teórica. Es teórica, pero no quiero que haya tantas demostraciones. Acá medio que hacemos la última, quizás. Como P es primo, el máximo común divisor entre P y X, ¿cuánto vale? Eso lo vimos al principio. Los únicos máximos comunes divisores posibles son 1 y P, porque son los únicos divisores de P. Bueno, es 1 o P. Si el máximo común divisor entre P y X es P, eso implica que P divide X. Listo. Es una cosa que podríamos probar. Si el máximo común divisor de Px es 1, bueno, acá vamos a usar esa propiedad tan importante, que yo la remarco siempre, tan importante, que el máximo común divisor es combinación lineal entero de los números. Eso implica que 1 es SP más TX, ¿no? Con S y T enteros. ¿No? Si multiplico por I, multiplicando por I, eso implica que I es igual a SPI más TXI. Pero fíjense que en esta fórmula, esta fórmula que nos da I nos dice que es combinación lineal, es esta combinación, digamos, no sé si. Fíjense que acá tenemos P, que es múltiplo de P, obviamente, ¿no? P es múltiplo de P. Y además tenemos XI, que es múltiplo de P. Entonces, como P divide a P y P divide a X por Y por hipótesis, implica que P divide a SI por P a una combinación lineal entera de P y X por Y. Y esto es igual a Y. Y ya está. Esta no es una demostración fácil. Es corta, pero no es fácil, ¿no? No es fácil darse cuenta de todas estas cosas. Pero fíjense cómo los resultados teóricos que vimos antes nos sirven de sustento para demostrar estos resultados tan importantes. No, como siempre les digo, no se preocupen si no entienden de todas las demostraciones. Es para que ustedes vean cómo son las demostraciones. Estas son demostraciones lindas porque son elementales en el sentido que son unas pocas líneas donde no se usa ningún resultado superteórico y son elementales y muestran cómo es el método de demostración. Que sea elemental no significa que sea fácil. Hay resultados elemental significa que no usa mucha teoría, pero no necesariamente que sea fácil. Esta no es una demostración fácil. Bueno, ese resultado se generaliza a, acá en la A, si P divide a 2 al producto de dos números, entonces P divide a uno de ellos. Bueno, ese resultado se generaliza. Si P divide a n números, entonces divide a alguno de ellos. Eso es muy fácil. Un error común es asumir que la propiedad A se mantiene verdadera cuando reemplazamos el primo P por un entero arbitrario. ¿No? Eso lo veo muy seguido. A veces algunos chicos no saben cómo seguir el ejercicio y usan esa propiedad que no es cierta. Por ejemplo, 6 divide a 3 por 8. Pero 6 no divide a 3 y 6 no divide a 8. ¿No? Que un número divide un producto de números no significa que divida uno de ellos. Eso solamente es cierto para los números primos. Solamente es cierto para los números primos. Tengan cuidado con eso.
Bueno, la propiedad A fue un papel crucial en la demostración del siguiente resultado, lo que uno de ustedes me dijo, que es el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Teorema fundamental de la aritmética. El teorema fundamental de la aritmética es el que nos dice que todo número es producto de primos. La factorización en primos, bueno, ese es el anterior que ya vimos. Lo que nos dice este es que esa descomposición además es única. La factorización en primos de un entero positivo mayor o igual que 2 es única, salvo el orden de los factores primos. No vamos a ver la demostración. No es muy difícil, pero no, ya hubo hoy demasiadas demostraciones. Es decir, si ustedes tienen el producto, tienen un número, es producto de primos. Y esa forma de hacer ese producto es única, no hay otra forma, ¿no? Veamos ejemplos, ¿no? Entonces, este teorema nos dice que todo entero positivo puede escribirse como el producto de primos, ¿no? No necesariamente todos distintos, ¿no? Acá tienen distintos subíndices, pero por ahí Q1 es igual a Q2 o Q1 es igual a Q5. O sea, donde los QI son primos, no necesariamente distintos. En la práctica a menudo reunimos los primos iguales en la factorización de n y escribimos. N es P1 a la E1, P2 a la E2, PR a la ER. Donde P1, P2 y PR son primos distintos en este caso, y E1, E2, R son enteros positivos. No son los exponentes de los primos. Y si pedimos que P1 sea menor que P2, menor que P3, menor que PR, ya esta escritura es única. Pasa a ser única. Encontrar la descomposición prima de 7000. Bueno, 7000 es, como dije antes, ¿no? Hay que hacerlo a ojo, probando, dividiendo por los números que uno piensa que pueden ser divisores. Es obvio que 7000 es divisible por 7 y por 1000. Es 1000 por 7. Y 1000 es, bueno, 10 al cubo, 10 por 10 por 10. Por 7. Pero a su vez 10 no es primo, se descomponen 2 por 5, 2 por 5, 2 por 5. ¿No? Entonces tenemos que 7000 es 2 por 5 por 2 por 5 por 2 por 5 por 7. Es parecida a esta descomposición que está acá. ¿Qué pasa si agrupamos como acá? Bueno, simplemente, como 2 está 3 veces, 2 por 2 por 2 es 2 al cubo. 5 por 5 por 5 es 5 al cubo, y 7 es 7 a la 1, digamos, ¿no? Bueno, ahí estaríamos ya terminando, digamos. La clase que viene vamos a terminar con descomposición prima. Vamos a probar que hay un número infinito de primos. En principio, sería muy agradable tener un número finito de primos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, todo número es producto de uno de estos números. Listo, ya está. Bueno, no es cierto. Hay un número infinito de primos. Es más, la cantidad de primos, ¿cómo es? N sobre la cantidad de primos. Este es un resultado que no es fácil de probar. Menores iguales que N. Es un número que se parece cuando uno va a lo grande al logaritmo de, no sé, el logaritmo en base E, logaritmo neperiano. No sé qué se abrió acá, algo raro que no sé qué. Es decir, esa es la proporción que hay, ¿no? Si, por ejemplo, en 10 millones es 10 a la séptima, ¿no es cierto? Logaritmo, es decir, bueno, no sé, hay que hacer la cosa. Hay infinitos primos. Hay infinitos primos y, bueno, además esto ya está muy afuera de un curso de matemática discreta 1, este resultado. Está incluso afuera del curso de una licenciatura en matemática. Pero bueno, hay infinitos primos y lo vamos a demostrar en la clase que viene. La demostración que hay infinitos primos es una demostración de la época de los griegos, ¿no? Es viejísimo. Y bueno, vamos a ver algunas propiedades más de los primos y vamos a empezar con congruencia. La congruencia es el último tema de divisibilidad antes de entrar en grafos. Y bueno, es lo que permite hacer algunas
resolver algunos problemas interesantes de divisibilidad. Es una herramienta de divisibilidad. Y lo que vamos a ver, el algoritmo de RSA, también es un teorema de congruencia. Bueno, nos vemos entonces hoy que estamos, el jueves. Nos vemos, profe. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Chao, profe, profe, nos vemos. gracias. Chao, profe. Chao, profe. Nos Feliz día. vemos. No sé qué día es. No, fue feliz día por el 1 de mayo. Bueno, para los que trabajan también. Para los que no trabajan siguen estudiando. Chao, nos vemos.